Siendo vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, Y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Hola, espero que estén teniendo un muy
bonito día. Pues hoy quiero compartirles una palabra muy pequeña, pero que creo que Dios ha estado hablando y que creo que es buena para todos nosotros en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos tan complicados en todas las áreas, creo, de nuestras vidas. Y bueno, pues habla acerca del pueblo de Israel. Si nosotros nos acordamos y nos remontamos un poquito a la historia en la Biblia cuando habla del pueblo de Israel y vamos a la parte donde Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, podemos ver que Dios usó su poder y manifestó su gloria para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Con todas las plagas, con todo lo que hizo, manifestó su gloria y los dejó ir. Pero hubo un momento en el que cuando el pueblo de Israel ya estaba fuera, entonces el pueblo de Israel se vio encerrado en una situación. Y yo quisiera pedirte que, bueno, si tienes ahí tu Biblia, me acompañaras ahí en Éxodo 14. Y yo te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y dice, desde el versículo 1, lo voy a leer de corrido y me voy a ir deteniendo. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa de faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Aquí hay un punto clave, o es algo interesante. Dios ya tenía planeado lo que iba a pasar. La situación de que los israelitas acamparan al lado del mar y todo esto no fue una casualidad, no fue una coincidencia que ellos llegaran y se plantaran al lado del mar y no tuvieran salida. Esto era parte del propósito de Dios. Dios ya lo tenía establecido. Dios ya se lo estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que el faraón piense que ustedes ya no tienen salida, que ustedes están acorralados, y entonces yo también voy a endurecer el corazón de faraón, y ya cuando esté el corazón de faraón endurecido, yo voy a cubrirme de gloria. O sea, mi nombre va a ser glorificado a través del mismo faraón, o sea, a través de la circunstancia ante la cual el pueblo de Israel se va a ver envuelta. Dice, versículo 5, dice, así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo que había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y entonces Moisés les dijo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos porque el Señor presentará batalla por ustedes. Y saben, yo creo que muchas de las veces cuando nosotros nos vemos encerrados en una situación, nuestra primera reacción es decirle, Señor, ¿por qué? O sea,
lo mismo que hizo el pueblo. ¿Por qué lo sacaron? O sea, era mejor morir allá que morir aquí. Era lo mismo, ¿no? Por lo menos allá íbamos a tener un sepulcro y aquí moriremos en el desierto. Y esto es lo que el pueblo reclamaba a Moisés. Pero Moisés tenía una tranquilidad porque Dios le había hablado y Dios ya le había platicado su plan. Pero bueno, en este caso muchas veces nosotros no tenemos un Moisés y no sabemos cuál es el plan de Dios. Sin embargo, a veces nuestra primera reacción es decir, Señor, ¿por qué? Cuando pasamos por una situación difícil, cuando cruzamos por una tempestad o por un desierto, a veces nuestra primera reacción es decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿O por qué otra vez? Señor, pero apenas voy saliendo de una y ya me estoy metiendo a otra. Y muchas veces esta es nuestra actitud, pero bueno, aquí yo aprendí y decía, bueno, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros mantengamos la paz y que entendamos que no importa qué es lo que Dios permite que llegue a nuestras vidas, Él se va a glorificar. Tal y como Moisés se lo decía al pueblo de Israel. Versículo 14. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Versículo 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Una vez más le dice, voy a cubrirme de gloria. Una vez más le dice, a raíz de los egipcios mi nombre va a ser glorificado. A raíz de lo que ustedes están viviendo mi nombre va a ser glorificado. Y esto, aquí Dios le decía a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas? Sigue adelante. Moisés ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya había hablado al corazón de Moisés, ya le había dicho que acamparan ahí y bueno, Moisés clama a Dios y Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas? Levanta tu vara y haz que el pueblo marche, que sigan adelante. Y Dios, obviamente, como yo les decía, nada salió de las manos de Dios, o sea, nada salió del control del plan de Dios. Dios ya lo tenía todo establecido, todo ya estaba como que escrito, todo ya estaba perfectamente planeado por el corazón de Dios y era para que Él se glorificara, para que Él se manifestara en medio de la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y a veces nosotros, bueno, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que lleguen situaciones a nuestra vida si es nuestro Padre y si nos ama y si somos sus hijos? Pero, ¿sabes? Yo creo que a veces Dios permite estas circunstancias en nuestras vidas para que nunca nos olvidemos que Dios es quien va por nosotros, que Dios va adelante de nosotros, que a veces Dios permite estas circunstancias para recordarnos a nosotros que Él es el que va a pelear por nosotros. A veces cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, a veces cuando las cosas van bien, cuando vamos viento en popa, cuando vamos de bendición tras bendición y cosas así, a veces nuestra naturaleza suele olvidarse de Dios y estamos muy confiados. Y a veces creo que Dios permite estas circunstancias en nuestras vidas para que nos detengamos a pensar y que nos detengamos una vez más a recurrir a Dios y que nos detengamos una vez más a decirle, Señor, o sea, no puedo hacer esto si tú no vas conmigo. Y Dios permite esta circunstancia para demostrarnos a nosotros que no vamos solos. Dios con esta circunstancia le demostró al pueblo de Israel que Él tenía todo en perfecto orden y en perfecto control, que Él no los había sacado de Egipto nada más porque sí, que Él los había sacado con un plan, con un propósito, que Él quería manifestar su gloria, aún a pesar de los reproches que Él estaba teniendo por parte del pueblo de Israel.
Dios quería manifestarles y recordarles una vez más que no estaban solos, que Dios iba con ellos, porque a ellos se les olvidaba que Dios iba con ellos. A ver, si Dios había puesto una columna, una nube, una columna de fuego para ir con ellos, pues cuánto más en ese momento ellos pudieran haber tenido la confianza de que Dios iba con ellos. Sin embargo, tal vez ellos ya estaban confiados de que estaban fuera de Egipto. Y Dios permitió esto para una vez más recordarles que Dios iba con ellos. Y que no, si Dios iba con ellos, no tenían por qué sufrir temor, o por qué vivir temor, o por qué tener la preocupación de qué va a pasar. Cuando esto llega a nuestras vidas, a veces decimos, Dios, ¿por qué permites esto? Pero a veces creo que es para, Dios nos contesta y Dios nos dice o permite las cosas para que nosotros dejemos que Él obre. Para que así como Dios a través de los egipcios en ese momento iba a manifestar su gloria para que el pueblo de Israel se diera cuenta y aún los egipcios se darán cuenta que Él era Dios, a veces Dios permite estas cosas para que nosotros nos acordemos que Él es Dios. Que aún a pesar de la circunstancia, que aún a pesar de la situación, Él es Dios y que va a ser Dios siempre y que está con nosotros y que camina delante de nosotros y que va a nuestro lado y que no nos deja y que si Él permite todas estas circunstancias, estas situaciones, es porque así le plació, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito para nosotros. Así es, y si Él así lo permite, pues no nos queda más que creer y confiar en Dios, porque así como Él nos da una prueba, también nos dará la salida. Y esto fue lo que Dios le decía a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Simplemente ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Versículo 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento de este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre la tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dice, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros de Faraón y todos sus jinetes entraron al mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, sembró confusión en ellos, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. ¿Saben? Muchas veces cuando el enemigo viene a nuestras vidas, Él sabe que Dios está con nosotros, pero Él sabe que Él nos llega por el lado más difícil, ¿no? O sea, el enemigo llega y nos pega por el lado más vulnerable de nuestras vidas. Él espera que nosotros reneguemos de Dios, Él espera que nosotros perdamos nuestra fe. Pero llega un momento en el cual si tú estás peleando, si tú estás luchando, si tú estás creyendo, va a llegar un momento en el que el enemigo va a decir: ¿sabes qué? Yo creo que este es el tiempo de retirarme de la vida de Neri. Este es el tiempo de retirarme porque no cabe duda de que Dios está con ella. Porque no cabe duda de que el Señor está peleando por ella.
Pero tú necesitas hacer esto, tú necesitas creer que Dios está de tu lado, que Dios está contigo, que Dios va por ti, para que entonces el enemigo pueda creerlo. Entonces, cuando tú estés en una situación difícil y si tú confías en Dios, no importa cuán difícil se vea, no importa cuán negra o cuán oscuro se torne el ambiente ante los ojos humanos o cuán imposible, si tú peleas y si tú luchas y si tú oras y si tú crees y si tú clamas hasta el último momento, no importa, el enemigo va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que este es el tiempo de que yo me retire porque ella o porque él es un hijo de Dios y Dios está peleando por él. Y el enemigo reconoce el poder de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu familia, no importa cuál sea la situación por la que tú estés pasando, por la que tú estés peleando. En este caso, el pueblo de Israel estaba cruzando el mar. Y sabes, yo creo que Dios lo permite, Dios siempre va a permitir situaciones difíciles para que nos acordemos de que Él es Dios, que Él va por nosotros, para que podamos acudir a Él una vez más, para que con un corazón humillado podamos decirle, Señor, solitos no podemos, o sea, Señor, sola no puedo, necesito de tu ayuda, necesito de ti. Y tarde o temprano, Dios tomará el control. No importa cuánto tiempo se tarde, los tiempos de Dios siempre son buenos y siempre son perfectos. Y Él traerá la respuesta en el tiempo oportuno, en el momento correcto, en el momento en el que Él quiera trabajar, en el que Él quiera ya darte la victoria, Él te la va a dar. Pero mientras tanto, no importa el tiempo que pase, tú no debes de desfallecer, tú debes de seguir orando, tú debes de seguir clamando, tú debes de seguir creyendo que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control de las cosas. Tú debes de orar por un milagro, tú debes de orar por sanidad, tú debes de orar por restauración, debes de orar por lo que sea que tú estés buscando. Y Dios a su tiempo traerá el resultado. Y Dios cumplirá este resultado en tu vida. Y aunque este resultado, el resultado que Dios traiga en esta situación no sea el que tú quieres, debes de tener la confianza en tu corazón de que es la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Dice el versículo 27, 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra su carro y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Cuando los israelitas vieron lo que Dios había hecho por ellos, creyeron en Él, pero sabes, ellos no se dieron o no recordaban que Dios ya había hecho muchas cosas por ellos, que Dios ya había a lo largo de su travesía por Egipto, Dios ya había hecho muchas cosas por ellos, que habían habido plagas y que a ninguno de los del pueblo de Israel les habían tocado estas plagas, que incluso había habido una plaga donde murieron todos los primogénitos y que ninguno de los hijos de Israel murió porque Dios los había salvado. Que durante el tiempo de que ellos pasaron por el desierto, Dios había puesto sobre ellos una columna de fuego y una columna de nube para alumbrarles, para darles sombra. Y a ellos como que parece ser que en ese momento ya se les había olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces dice, cuando ellos vieron que Dios ya se tragó el mar a todos los egipcios, entonces ellos creyeron en Dios. Pero Dios ya había hecho
algo por ellos. O sea, Dios ya había trabajado en ellos, pero muchas veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque nos dejamos entorpecer nuestra visión o dejamos que nuestra vista se nuble por las circunstancias. Y entonces vuelve una circunstancia más y es el momento o es el tiempo en el que Dios vuelve a venir a nuestra vida y vuelve a decirnos una vez más: yo estoy aquí, tú no estás solo, yo peleo por ti, yo voy delante de ti, yo voy contigo, yo voy frente a ti. Y Dios lo permite porque está en sus planes, porque así Dios quiere manifestar su gloria, manifestar su voluntad en nosotros, su poder y su majestad en nuestras vidas. Pero sabes, lo único que tú y yo necesitamos hacer es decirle: Señor, quiero creer en ti, necesito que tú pongas ese deseo en mi corazón, esa fe de creer en ti, y que nosotros podamos pues creer en ti, ¿no? Y bueno, si pudiéramos seguir leyendo todo Éxodo, todo Levítico, cuando el pueblo estaba camino a la tierra prometida, pues Dios hizo muchas cosas por ellos. Y a veces al pueblo, una tras otra y tras otra y tras otra, se les olvidaba que Dios estaba ahí. Pero yo quiero invitarte hoy. Yo no sé si estés pasando por una situación difícil, si estás en un tiempo de prueba, si estás en un tiempo de enfermedad, si algún familiar, si alguien de tu casa, si estás buscando una restauración, si tú estás buscando un milagro financiero, no sé qué estés buscando, no sé cuál sea la necesidad que hay en tu vida. Pero lo que sí sé es que todo lo que Dios permite que llegue a tu vida es con un plan y con un propósito. Y así como el pueblo de Israel, llegó un momento en el que se topó con esta circunstancia y con esta pared, por así decirlo, y que ya sentían que ya no tenían salida, porque detrás de ellos venía todo el faraón con sus caballos, y pues era muerte hacia atrás, y hacia adelante estaba el mar, y para ellos también representaba muerte, y se sentían encerrados entre la circunstancia o entre la situación. Así como ellos, tal vez hoy te sientes tú encerrada por una situación. Tal vez hoy tú te sientes acongojada por una situación y tal vez tu mente está abrumada por una situación. Pero yo quiero invitarte a que confíes en Dios, a que recuerdes, así como Dios se manifestó en la vida del pueblo de Israel, en cada uno de ellos. Dios se quiere manifestar en tu vida. Dios quiere llenarse de gloria por el milagro que puede hacer en tu vida. Pero tú necesitas creer, tú necesitas acercarte a Dios, tú necesitas entender que Dios va por ti, que Dios pelea por ti, que si a lo mejor en este tiempo te has olvidado de Dios, es el tiempo de que tú regreses una vez más a Dios, que tú regreses una vez más y busques a Dios y busques su presencia y le digas: Señor, quiero que tú estés conmigo, porque recuerda que si Dios está contigo, nada puede contra ti. Si Dios pelea por ti, tú no tienes por qué preocuparte, pero necesitas acordarte de Dios. Necesitamos acordarnos de que Dios existe, que Dios está con nosotros, que está en todo momento y que Él tiene control hasta de la circunstancia más pequeña hasta las más grandes que podamos estar viviendo y enfrentando en nuestra vida. De verdad, a veces viene la duda a nuestro corazón, pero no la permitas. No permitas que la duda venga y llene tu corazón, que se meta a tu mente, porque esto lo único que va a hacer es que va a hacer que el temor se desencadene en tu corazón. Y bueno, no sé por qué situación tú estés pasando, pero yo lo único que te quiero decir es que así como Dios se manifestó al pueblo de Israel, Dios se va a manifestar en tu vida. Pero tienes que confiar, tienes que creer, tienes que entender que no estás sola, que no estás solo, que Dios va contigo, que Dios pelea por ti, que Él va peleando la batalla enfrente de ti, que Él va de tu mano. Y si a lo mejor te has olvidado, pues es el tiempo para que voltees a buscar a Dios y vuelvas a sentir su presencia, y entonces dejes que la presencia de Dios actúe en tu vida y en tu corazón, y no tengas dudas de que Dios se va a manifestar en tu vida y te va a dar la victoria en el tiempo en el que Él crea y conforme sea su voluntad en tu vida. Así que ahí donde estás, yo te voy a invitar a que ores conmigo y que expongas esto en manos de Dios, y sea cual sea tu necesidad, tú se la digas a Dios y le digas: Señor, yo lo único que tú quiero es que tú vayas conmigo, porque si tú vas conmigo lo tengo todo.
Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hoy sabemos que tú siempre tienes un plan perfecto para nosotros. Señor, hoy nos queremos acercar a ti. Mira, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y hoy queremos traer cada una de nuestras necesidades delante de ti, delante de tu presencia. Señor, hoy queremos pedirte que tú vengas una vez más a nuestras vidas, que tú vengas una vez más a nuestro corazón. Señor, y que si nos hemos olvidado de ti, Dios, hoy queremos retomar una vez más el camino. Señor, hoy queremos que tú vayas con nosotros a donde sea que nosotros nos movamos, que tu presencia esté con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Señor, que aún en estos tiempos difíciles tú puedas manifestar tu gloria en nuestras vidas, así como manifestaste tu gloria en el pueblo de Israel. Señor, que aún a pesar de las circunstancias, nuestra fe pueda permanecer firme en ti, creyendo que tú eres nuestro Dios y que tú peleas por nosotros. Señor, queremos voltear a ti una vez más y decir, ven a nuestras vidas, queremos tu presencia, Señor. Si tenemos tu presencia en nuestras vidas, es suficiente. Señor, si tú estás con nosotros, sabemos que tú peleas la buena batalla por nosotros y que tú vas enfrente de nosotros peleando. Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles, ayúdanos si estamos pasando por un tiempo de necesidad. Sé tú enfrente de nuestra necesidad, sé tú enfrente de nuestra petición, Señor. Y Señor, sabemos y tenemos fe y confiamos que a su tiempo y conforme tu voluntad, Señor, tú nos darás la victoria, Señor, y tú te manifestarás y tú te glorificarás en medio de este desierto, en medio de esta situación. Veremos tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Así lo creemos, así lo declaramos y así confiamos, Señor, porque tú eres Dios y tú eres un Dios bueno. Señor, te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra, aún en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a amarte, a adorarte y a bendecirte, aún a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.